No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Déjate envolver por la poderosa y maravillosa palabra de Dios y recibe su bendición. A ti sea la gloria, la honra, la exaltación y la alabanza desde ahora y para siempre, oh Jehová, Dios soberano, creador del cielo, la tierra y el mar y de todo cuanto existe, porque los llamados de tu nombre han sido creados y formados para gloria de tu nombre. Y por eso en esta hora, Señor, nuestros corazones, nuestra vida por entero se postra ante ti y te dice que por favor tu gloria se derrame en este lugar. Y te pedimos, Señor, que ahora en estos últimos minutos, al abrir tu palabra, tu gloria impacte nuestras vidas, nuestros corazones. Y ahora, oh Señor, sopla el silbo apacible de tu espíritu para ser sensible al escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarle a abrir sus Biblias en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 12, versículo 1. Y dice la palabra de Dios: Jehová Dios se había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Dios, a través de todos los tiempos, ha contado con hombres y mujeres, siervos y siervas, que su vida ha estado identificada como hombres y mujeres que en algún momento se levantaron como defensores del terreno de Dios. Cuando dirigimos nuestra mirada al principio, cuando vamos a través de la palabra de Dios y Dios crea el mundo, Dios forma la tierra, vamos a ver a Dios allí después de crear el primer día, el segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. Ver a Dios después de haber creado los mares, haber creado al hombre, la corona de la creación. Dios ahora dentro de toda la tierra, dentro de todo el globo terráqueo, Dios decide apartar un pedazo de tierra, apartar un terreno para ubicar al hombre. Y ese terreno es el Edén. Algunos estudiosos de la Biblia, al tomar la escritura y mirar el detalle donde se colocó el Edén, esa porción de tierra que Dios dentro de toda la formidad del planeta había apartado este pedacito allí, esta porción llamado el huerto del Edén. Y algunos a tomar, al mirar dónde estaba ubicado el Edén, algunos concluyen que el Edén estaba ubicado posiblemente allí en lo que se llama la Mesopotamia, porque los ríos que rodean esta tierra, parece ser que este era el lugar indicado donde estaba el terreno que Dios le había entregado a Adán y a Eva. Y este terreno que Dios entregó a Adán y a Eva era un lugar hermoso, un lugar impresionante, porque lo que Dios da, lo da bueno en gran manera. Dios cada día descendía para hablar con Adán y Eva, pero Dios en el momento que va a hablar con Adán y Eva, también le informa que hay un enemigo, que hay un león rugiente, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, que iba a procurar sacarlo, que iba a tratar de quitarle el terreno que Dios le había entregado. Y es allí, querido hermano, cuando el enemigo Satanás logra sacar, logra extraer a Adán y a Eva del terreno que Dios le había entregado. Adán y Eva tristemente son sacados del huerto del Edén, son alejados del pedazo de tierra, son alejados del terreno, son alejados de la porción especial que Dios le había entregado. Pero Dios no se quedó de los brazos cruzados. Dios ahora, al pasar los años y el tiempo, levanta a un segundo hombre que será el responsable de conquistar una tierra, un terreno donde Dios manifieste su gloria. Y ese hombre es Abraham. Y a Dios le dice: vete de tu tierra,
vete de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Y Abraham salió de Ur de los Caldeos y fue caminando hacia el territorio que Dios le iba a entregar. Pasaron los años, pero llegó el momento en que la descendencia de Abraham logró el sueño de Dios. Conquistó la tierra de Palestina, la tierra codiciada, la tierra que muchas naciones querían tener. Y ahora en este lugar de la geografía del mundo, Dios le da esta porción de tierra a su pueblo. Allí era el lugar donde Dios iba a manifestar su gloria. Al igual que en el Edén, ahora la tierra de Palestina se convertiría en el centro de acción de Dios, donde Dios manifestaría su gloria y su poder en favor de un pueblo fiel. Tristemente, el enemigo usó otros instrumentos. Usó a los filisteos, a los asirios, a los egipcios, con la intención de sacar al pueblo de Dios de Israel. Siempre me pregunté por qué la Biblia registra los tantos enfrentamientos, las tantas guerras de las naciones vecinas contra el pueblo de Israel. ¿Qué punto tiene? Pero un día descubrí que Dios está queriendo dar un mensaje. El enemigo de las almas usaba a estas personas, usaba a los asirios, a los filisteos, a los moabitas como instrumento para sacar al pueblo de Dios de su tierra. En el Edén usó una serpiente, porque él cambia de instrumento, pero detrás él es el mismo. Ahora no usaba una serpiente, ahora usaba instrumentos humanos, usando a los filisteos, a los asirios, a los amonitas. Y dentro de todos sus encuentros de guerra para quitarle el terreno, la palabra de Dios en el libro de Segunda de Samuel nos presenta en el capítulo 23, versículo 11 al 12, la historia de un hombre que se levantó a defender el terreno de Jehová. Y quisiera que me acompañaran allí, por favor, al libro de Segunda de Samuel. Y veamos allí en la escritura una historia de apenas 2 versículos bíblicos. Una historia que quizás al tú hacer el año bíblico no la ha percibido. Quizás no ha visto el gran valor y la gran inspiración que tiene este relato bíblico. Segunda de Samuel, capítulo 23. Versículo 11 y 12. Y dice la palabra de nuestro Dios: y después de este fue Sama, hijo de Age el Arita. Los filisteos se habían reunido en Ley, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo huyó delante de los filisteos. Pero él se paró en medio de aquel terreno, lo defendió y derrotó a los filisteos, y así Jehová dio una gran victoria. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí encontramos, hermanos, a un hombre llamado Sama. ¿Quién era Sama? Sama era uno de los valientes del rey David. Le recuerdo que David, al llegar al trono, formó un gran ejército. Y este ejército estaba compuesto por millares de hombres, representantes de cada tribu de Israel. Además del ejército que David tenía un grupo de hombres que era un grupo selecto. Era como la guardia especial, era como el equipo SWAT del rey David. Eran los entrenados para cualquier evento de emergencia. Y esto componía un grupo de aproximadamente 30 personas. Esta guardia selecta, este grupo especial, era un grupo solemne para momentos especiales, para momentos solemnes. Pero dentro de ese grupo de unos 30 hombres, habían 3 que eran ahora los sumos, los super selectos. No sé si alguna vez fuiste a la tienda a comprar arroz y viste que hay un arroz normal, hay un arroz selecto y hay un arroz super selecto. Sama estaba en el grupo de los 3 super selectos. Y ahora dice la historia bíblica que los filisteos, como otras tantas veces, se habían levantado para ir a pelear contra Israel. Pero no fueron a pelear por cualquier cosa, fueron a pelear por un terreno. Y dice la escritura que era un terreno de lentejas. ¿Qué te recuerda la lenteja?
La lenteja te recuerda aquel plato histórico que Jacob estaba cocinando, preparando, y Esaú vino y vendió su primogenitura por un plato ¿de qué? De lentejas. El plato de lentejas, de acuerdo al contexto bíblico, nos da a entender que era un plato atractivo, que era una comida codiciable, que era un cultivo que muchos lo anhelaban tener. El diablo nunca pelea por un terreno que no tiene sentido. El diablo nunca pelea por un terreno que no tiene valor. Siempre que el diablo ha iniciado una guerra, la inicia buscando conquistar un terreno bueno, un terreno fértil, un terreno especial. Y ahora de nuevo se levanta, como se levantó en el Edén, como se levantó contra Abraham mientras iba a conquistar la tierra, colocando hambre, colocando enfrentamiento, colocando situaciones internas con su familia, solamente para que Abraham se devolviese a no conquistar el terreno que Dios le había entregado. De nuevo ahora Satanás se levanta a usar a los filisteos para conquistar el terreno codiciable y bueno de Israel. Pero ese día se tomó una sorpresa, porque allí se levantó un hombre llamado Sama. Y dice la escritura, verso 12, que él se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y derrotó a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Pero en el verso anterior, en la última línea, hay una declaración que me llena mi corazón de asombro, y es que dice: y el pueblo huyó delante de los filisteos. Y ahora ahí está Sama solo. Hermano querido, es fácil ser campeón cuando hay muchos campeones. Es fácil ser un guerrero cuando hay muchos guerreros. Es fácil orar cuando hay muchos orando. Es fácil pelear las batallas de Dios cuando hay muchos peleando. Pero Sama se quedó solo. Y allí estaba Sama. Filisteos a la derecha, filisteos en el frente, filisteo a la izquierda, filisteo detrás, y Sama pelea. Y yo me imagino en ese día allí los filisteos enfrentando, y Sama, ven tú, y lo eliminaba a la derecha, a la izquierda, a detrás, y Sama plantado allí, y los ángeles de Dios ayudando a Sama, porque humanamente él no podía pelear contra un ejército, pero Dios estaba con él defendiendo el terreno de Jehová. Y yo quiero que tú medites en esta declaración de la inspiración divina. La sierva de Dios, mirando el momento histórico en los días finales, ella dice contundentemente: cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza, más inquebrantables. El permanecer en pie en defensa de la verdad, injusticia cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Es fácil orar cuando hay muchos que están orando, pero en este tiempo, hermano, cuando hay muchos que no oran, ahora es que Dios está necesitando campeones en la oración. Ahora, cuando hay mucha gente que no quiere leer la Biblia, ahora es el tiempo que Dios está necesitando campeones que se levanten a leer su palabra. En este tiempo, cuando muchos no asisten a la iglesia, a los cultos, Dios está necesitando Sama modernos que se levanten a pelear las batallas del Señor. Es fácil ir a la iglesia cuando hay muchas personas. Es fácil leer la Biblia cuando hay muchos orando. Es fácil predicar cuando hay muchos que predican. Pero en este tiempo, el Espíritu Santo está diciendo que sería necesario tener calor de la frialdad de los demás. En un salón caluroso cualquiera se calienta, pero en un salón frío, en un cuarto frío, para tú sudar, para tú sacar calor, tienes que moverte en extremo. Lo que está diciendo el Espíritu Santo es que en este tiempo, cuando hay frialdad, Dios está esperando Sama que peleen por el terreno de Jehová en la calentura del Espíritu Santo. La pregunta es: ¿está dispuesto a tener calor de la frialdad de los demás? Lo más fácil en este tiempo es
Bueno, aquí todo el mundo está tranquilo, todo el mundo está frío. En este planeta Tierra la gente ya no ama. En este planeta Tierra cada quien vive para sí, cada quien está ocupado en sus asuntos. Pero Dios está necesitando samas que se levanten a defender el terreno de Jehová el Señor. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a pelear las batallas del Señor? Martin Luther King, hombre luchador por los derechos civiles en Norteamérica, dijo lo siguiente: la verdadera estatura de un hombre no se mide cuando se halla en una posición de comodidad y conveniencia, sino cuando está frente a situaciones de desafío y controversia. Todo el mundo puede ser fiel a Dios cuando todo está bien, pero en este tiempo, hermano, de materialismo y de secularismo, es el tiempo cuando Dios está necesitando samas que defiendan el terreno de Jehová. ¿Estás tú dispuesto a ser un sama? ¿Dónde se libra esa batalla? En el Edén se libró allá. La tierra de Palestina tuvo ya su historia. Pero desde la muerte de Jesucristo, esa guerra se libra en este mundo de una manera diferente. Es una guerra que se libra cada día en el corazón del hombre, en el hogar y en la iglesia. Una guerra que se traza en el hogar, en la vida íntima de cada corazón y en la vida de cada iglesia de Cristo. Es una guerra que necesita de campeones espirituales. Y yo quiero decirte, querido amigo, que esa guerra es tan clara, es una guerra tan concisa y tan precisa, que es real, no es imaginaria. Esa guerra, Satanás está decidido a ganarla. Él está peleando por su terreno. Lo mismo que él hizo en el Edén, lo mismo que él hizo con la tierra de Palestina, lo mismo que él hizo con Abraham, tratándolo de desanimar para que no tomara la tierra. Y a propósito, muchos salieron con Abraham, su papá, su tío y otros seres queridos, pero solamente Abraham llegó a la tierra que Dios le había llamado que conquistara, que tomara. Es una guerra real que hoy se transporta a cada vida, a cada corazón, a cada familia, a cada iglesia. Y yo quiero que tú medites en esta declaración. Y dice lo siguiente: el príncipe del mal disputa, ¿qué cosa, hermano? Cada kilómetro. Es lo que dice allí. Cada pulgada de terreno por el cual avanza el pueblo de Dios en su peregrinación hacia la ciudad celestial. Es una guerra contundente y aún más. Satanás no cederá una pulgada de terreno mientras no sea rechazado por el poder de los mensajeros celestiales. Lo único que enfrenta al diablo en su plan son los amas modernos en el nombre de Jesucristo. Hermano, Satanás no está tratando de ganar terreno por kilómetros ni por metros. Él no le interesa, él es paciente. Él conquista terreno pulgada tras pulgada. Él nunca va a destruir tu vida, va a conquistar tu vida de un momento al otro. Nunca Él te va a meter en el mundo de la mentira, hablando grandes mentiras. Nunca Él te va a meter en el mundo de la pornografía, haciéndote un pornógrafo. Él comienza poco a poco. Nunca Él va a llevar a tu hogar al divorcio. Él comienza poco a poco, conquistando el terreno. Nunca Él conquista una iglesia de un momento al otro. No, Él va pulgada tras pulgada. ¿Cuántos jóvenes he conocido en mi vida con grandes talentos y capacidades? Pero el enemigo comenzó a ganar terreno tras terreno, pulgada tras pulgada. El enemigo no está en una lucha loca. Él no está peleando por el terreno a lo que salga el bono. Él tiene planes y estrategias definidas. Y el Espíritu Santo habló a la sierva de Dios y le manifestó en visión esa reunión cuando el diablo estaba trazando conquistar el terreno de la vida, del hogar y de la iglesia de Cristo. Y la sierva de Dios ahora ve al diablo en una reunión trazando planes, trazando ideas para conquistar el terreno del pueblo de Dios. Y mira cómo dice en primero escrito: pelead, le dijo el diablo a sus secuaces, pelead por toda pulgada de terreno. Haced que la codicia y el amor de los tesoros terrenales sean rasgos sobresalientes de su carácter.
Cuando estos rasgos lo dominan, la salvación y la gracia pierden su importancia. Rodeadlo de toda clase de atracciones y serán nuestros. Y no solo nos aseguraremos, sino que su odiosa influencia no será ejercida para conducir a otros al cielo. Cuando algunos intenten dar, poned en ellos una disposición mezquina para que lo que den sean poco. El Espíritu Santo está manifestando a la sierva de Dios la estrategia del diablo que dice: pelead por cada pulgada de terreno. Es la orden que él ha dado a los ángeles demoníacos. Pero no solamente, querido hermano, es una orden, sino que le da la estrategia. Le dice cómo lo van a hacer. ¿Cómo? Haced que la codicia y el amor por las cosas terrenales llenen su corazón. ¿Está ganando el enemigo esa batalla en tu corazón? Detrás de cada excusa, de cada descuido, muchas veces es porque hay un deseo superior en el corazón a buscar cosas en esta vida antes que buscar el reino de Dios. Conocí en mi niñez hombres en la iglesia donde me crié, hombres que eran baluarte de esta iglesia. Hoy en día están tan ocupados que su vida cristiana está tan fría como un bloque de hielo. Hombres y mujeres que en el pasado fueron campeones del evangelio, ahora están tan envueltos en tantas cosas que el enemigo le ha enredado en su plan estratégico. Pero hermano querido, yo alabo a Dios porque también hay uno que está peleando por su terreno. Ese amén se está flojo, hermano, muy flojo, muy flojo. Hay uno que está peleando por su terreno, y ese es Jesús de Nazaret. Pero Él tiene instrumentos, y ese eres tú y soy yo. Y Jesucristo tiene también clara esta guerra. Y Jesucristo entonces, hablando del terreno del corazón, dice la inspiración divina: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Está guardando tu corazón? ¿Está peleando por tu corazón? ¿Estás tú vigilando lo que tus ojos están viendo? ¿Estás vigilando lo que tus oídos escuchan? ¿Estás vigilando lo que tu boca expresa? Porque ellas son las que siembran. Hoy en día, como nunca antes, el diablo se ha propuesto arrebatar el corazón de los hombres. Lo deja vivo, pero lo destruye. En un estudio realizado en Estados Unidos con líderes religiosos, cuando habla de líderes religiosos se refiere a diáconos, ancianos, pastores, se encontró que en Estados Unidos el 65% confesó en este estudio que está envuelto en la pornografía o se siente atraído a la pornografía. ¿Cómo el enemigo socava los corazones? ¿Cómo el enemigo toma una vida y la destruye? Porque su plan es conquistar ese corazón. ¿Crees tú que después de que un corazón ha visto y ha contemplado una película de guerra, de destrucción, crees tú que cuando te arrodillas entra en la presencia de Dios? No, lo que suena en tu mente son los tiros. Lo que llega a tu imaginación no es el trono de Dios, sino lo que viste. Por eso dice la Escritura: cuidar el terreno mientras el Señor siembra la semilla, la simiente. ¿Y quién es esa semilla? Jesucristo, hombre. Pero número 2, hermano, Jesús también está peleando por un terreno, y es el terreno del hogar. Y Jesucristo, a través de su palabra, hablando a través del profeta, dice: no temáis delante de ellos, padre, madre. Acordaos del Señor, grande y terrible. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Solamente los padres Sama que se levantan, solamente las madres Sama que se levantan a pelear por sus hijos, lograrán, al igual que Sama, darle una victoria a su familia. La pregunta es: ¿están viendo tus hijos un padre que busca el rostro de Dios? ¿Están viendo tus hijos cada mañana que te levantas a buscar el rostro de Dios? ¿Ven tus hijos una preocupación en ti por ir al culto en la iglesia? ¿Ven tus hijos cuando tú llegas a la iglesia que está allí reverente para buscar el rostro de Dios? ¿O te ven haciendo otras cosas? ¿Qué están viendo tus hijos en ti? Hoy no es una espada, no es una guerra física, es una guerra espiritual. Y Dios está llamando a hombres y mujeres que peleen por el terreno de su familia.
Dios está esperando hogares en este tiempo, que lo que contemplen en la casa, lo que se hable en la casa, sea para glorificar el nombre de Jesucristo. Es una guerra diaria. Es una guerra que si hay algún descuido, el enemigo se entra en el hogar. ¿Cómo está esa guerra en tu hogar? ¿Está conquistando tu hogar para Cristo? ¿Están conquistando el hogar para Cristo porque todo lo que se hace en esa casa glorifica al Señor? ¿O hay pleitos, rencillas? Pero Dios también está llamando a una pelea por la iglesia. Dios está llamando a Sama modernos que se levantan. Y dice la inspiración divina, nuestra obra es seguir adelante. Debemos defender cada pulgada del terreno. Que todos los que llevan el nombre de Cristo se revistan de armadura y de justicia. Sama, al quedarse solo, ¿cómo se sintió él? Pero esto no es un asunto de grupo. Esto es un asunto individual. Esto no es un asunto de pelear en grupo. Esto es un asunto uno por uno. Olvídate cómo está el otro en este sentido. Tienes que enfocarte al frente a pelear contra el enemigo, porque es una guerra frontal y real y contundente. Quisiera contarle esta experiencia a los que vinieron, recordarle de la trascendencia real que tiene esta guerra. Mi tía estaba asistiendo donde un brujo, porque ella es preocupada por saber su futuro, que le digan, etcétera, etcétera. Y mientras ella fue ese día donde este hombre que le habían dicho que sabía bastante, llegó al encuentro este hombre, y cuando comienza a hablar con él le dice tantas cosas de su vida, le dice tanto de su futuro, que ella se queda impresionada. Le dice: mire, amigo, yo quiero que usted me dé algún remedio para mi mamá, porque mi mamá está un poco enferma. Y él dice: dame el nombre de ella. Y entonces él le dice: bueno, mira, tú le vas a dar a esta señora esto, esto y esto y esto. Después que mira allí en la taza y en la baraja, le da el remedio. En ese momento se recuerda de que mi papá está en esos días mal de su estómago, que no se siente bien. Y entonces se recuerda y dice: ah, mira, mi cuñado está enfermo del estómago. Yo quiero que tú me des un remedio, algo para que él se pueda mejorar. Le dice: ok, no hay problema. Dame el nombre de él. Lamed de Peña. ¿Cómo se llama? Lamed de Peña. Lo apunta allí en un papelito. El hombre comienza a hacer ceremoniales. Pasa 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y le pregunta: dime, pero ¿hay algún error en el nombre? Dímelo otra vez. Lamed de Peña. Y busca y no encuentra las barajas, la taza y otras cosas allí, bolas y demás. Y al fin dice: mire, este hombre no está aquí. Este hombre pertenece a un reino que yo no lo puedo tocar, ni para bien ni para mal. Dios tiene identificado su terreno, y los que están de su parte serán victoriosos. No hay por qué temer. El mismo Jesucristo nos da la herramienta para pelear esta batalla. Los que quieren estar firmes en esta guerra, los que quieren ser vencedores como Sama, deben experimentar el poder de Dios a través de su palabra. Pero anoche leíamos esta declaración que quiero compartirla de nuevo, porque allí está enclavado el secreto para ser victorioso en esta guerra. La inspiración divina dice: las mayores victorias de la iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación o la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Los talentos tienen su lugar, las capacidades tienen su lugar, las riquezas tienen su lugar, la educación tiene su lugar, pero la victoria del cristiano, del hogar y de esta iglesia se alcanzan en la presencia de Dios, gimiendo y peleando como Sama en el nombre de Jesucristo. La pregunta es: ¿estás tú dispuesto a ir a la cámara de audiencia y gemir ante Dios? ¿Cuántos líderes en este mundo han tratado de ganar guerra buscando otros medios, pero han sido derrotados? Porque esto no es con espada ni con ejército, es con mi espíritu.
Sama lo único que podía hacer en ese momento humanamente era salir corriendo con el pueblo. Vámonos todos, que vienen los filisteos. Pero no, él se plantó en el nombre de Jehová. Solo allí, cuando los campeones eran pocos, cuando los campeones habían desaparecido, él se levantó a pelear la batalla de Jehová. Él no estaba solo, allí estaban los ángeles de Jehová ayudándole y su Santo Espíritu. Pero había una determinación en él. ¿Estás tú determinado a pelear así por tu vida? ¿Estás tú determinado a pelear así por tu hogar, por tu esposa, por tus hijos? Lo más fácil en el hogar, cuando no hay comprensión, ir donde un abogado y firmar: nos divorciamos. Eso es lo más fácil. Pero los valientes se quedan allí plantados peleando por su familia. Lo más fácil es decirle a los hijos: mira, no te aguanto más, ya haz lo que tú quieras. Eso es lo más fácil. Pero los padres campeones como Sama se levantan a pelear por sus hijos. Lo más fácil es llegar a la iglesia y decir: bueno, aquí todo el mundo está sentado, nadie hace nada. Eso es lo más fácil. Pero Dios está necesitando campeones que se levanten, no a teorizar, sino a pelear las batallas del Señor. Esta guerra, querido hermano, va a terminar. Va a terminar muy pronto. Y en el libro de Apocalipsis, el vidente Juan, mirando esta última guerra, este último enfrentamiento, dice la Escritura que todas las fuerzas del mal, todos los filisteos modernos vendrán a pelear contra el pueblo de Dios. Vendrán a luchar contra el pueblo de Dios. Ya no será una guerra solamente espiritual, será también hasta física, porque dice que pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados fieles y verdaderos. Y hermano querido, este conflicto comenzó Dios entregándole una tierra a Adán y a Eva. Y este conflicto terminará en el día final, Dios devolviéndole el territorio, la tierra al hombre. Ese amén, hermano, si está flojo. Yo me emociono, hermano, al saber. El diablo se enojó. Se enojó cuando Dios le dio la tierra a Adán y a Eva. Él se enojó con esto. Pero él no va a salir vencedor. Porque dice el profeta, dice el salmista Moisés mirando en la visión del tiempo final. Dice: porque los justos heredarán la tierra. Allí va a terminar la historia. Allí va a terminar el conflicto. Y dice el vidente Juan: y yo vi la santa ciudad de Dios que descendía como esposa ataviada. Y dice el profeta Joel que en el día final, en el monte, allí en el monte de las olivas, se partirá en dos, y la ciudad de Dios descenderá del cielo, y los santos que están allí también estarán en la santa ciudad para vivir para siempre. Sembrarán y edificarán. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Estás tú listo para estar en esa tierra? Yo quiero verte en esa tierra, hermano. Aunque llegues cojeando, pero llega a esa tierra. Aunque te caigas, sigue peleando. Recuerda ese predicador que mientras estaba en un estadio predicando, mientras predicaba y allí estaba la multitud, hizo el llamado. Y la gente, nadie se le colocaba en pie. Y entonces un joven allá en las gradas se levantó y comenzó a caminar. Y mientras caminaba por los escalones, se cayó y tropezó y fue dando vueltas hasta llegar debajo. La gente comenzó a reírse, la gente comenzó a burlarse. Y el predicador dijo: es mejor llegar al cielo cayéndose que no llegar al infierno riéndose. Aunque te caigas, tiene un lugar en la tierra nueva. Pero ese lugar lo van a conquistar los llamados fieles y verdaderos. Los que como Sama se levantaron a pelear por el nombre de Jehová. Yo quiero orar primeramente por los jóvenes que deciden decirle: Señor, yo quiero pelear por ese corazón que tú me has dado. Son muchas las cosas que hay en la universidad. Tengo un primo que luego de estar estudiando, un muchacho fiel, llegó cierto día y le pregunté: ¿cómo te está yendo? Y me dijo: sabe, yo no sé si creo en Dios o no creo.
muchacho que había sido hasta anciano antes de irse a la universidad, porque las teorías que le habían enseñado habían tumbado y destrozado su fe. Pero Dios está necesitando jóvenes que se levanten como Sama. Y yo voy a pedir a los jóvenes de esta iglesia que como Sama va a defender tu terreno. Y yo voy a pedir a esos jóvenes que ven aquí delante al altar en el nombre de Jesucristo.